que hemos trabajado tanto en la parte de políticas inicialmente y después de el plan, con Jessica Portocarrero, con Rosa Varillas, con Erika Collantes. Y hemos tratado de hacer un análisis del conjunto de sectores, de objetivos, de instrumentos que están señalados. Entonces, yo no voy a entrar a desarrollar esos temas en detalle porque toma mucho tiempo, además para privilegiar el diálogo con nuestros colegas. Simplemente buscar reflexionar un poco sobre cómo viene el proceso, y es algo que empezó a plantear Pedro, ¿no? Estamos hablando de un modelo de liberalización y apertura que tiene más de 2 décadas y que aún en el periodo de mayor éxito, entre comillas, el periodo largo ligado al superciclo de las materias primas, los indicadores de productividad no han sido positivos o significativos. Entonces, si lo que se está planteando es profundizar el modelo o seguir con la misma estrategia, no tenemos por qué esperar un cambio en la tendencia y que eso va a llevar a una mayor competitividad o a una mayor productividad. Entonces, los datos empíricos que uno puede identificar, incluso por organismos multilaterales, señalan eso, que la que llaman la productividad total de factores no aumentó sustancialmente en el caso de países como el Perú, tampoco la complejidad, el índice de complejidad económica que tiene el país, y hemos persistido en una especialización primaria con poco valor agregado. En segundo lugar, que en el proceso que se ha seguido en estos años, paulatinamente se buscó una reducción de derechos laborales o flexibilización laboral y de estándares ambientales. Y sistemáticamente lo hemos tenido desde lo que se llamó la política del perro del hortelano y posteriormente. Desde mi punto de vista, este es el esfuerzo más ambicioso de profundización del modelo que hemos tenido en los últimos 10 años. Ni Kuczynski, iniciando su periodo, se atrevió a formular una propuesta de reforma laboral, por ejemplo, o de cambios ambientales como las que están plasmados en el plan. Ahora, yo creo que efectivamente uno tiene que considerar además el entorno internacional inevitablemente, no solo porque dependemos de los precios de las materias primas y cómo está la tasa de interés internacional para ver si tenemos un ciclo de expansión o si tenemos un periodo más bien de crisis, sino que lo que se está añadiendo es la revolución tecnológica, la economía digital, algo de lo que hablaba Maite, que está generándose, estamos ante ese desafío y que los indicadores que tenemos, algunos datos se ponen en el documento, son terribles incluso en relación a países vecinos. Y que organismos como la OIT también han reflexionado hacia el 2030, ¿no?, qué va a pasar con el mundo del trabajo y cómo va a poder ser desplazada, sobre todo la fuerza de trabajo menos calificada, por el tema de la inteligencia artificial, por los robots, etcétera. Entonces, efectivamente, nos plantea un gran desafío, qué vamos a hacer hacia el futuro, y el plan está mirando hacia el 2030. Pero, aun cuando se menciona el tema de economía circular, se menciona diversificación productiva, y se mencionan 3 sectores específicamente: forestal, turismo y acuicultura. Son un poco como reviviendo el planteamiento Messi inicial de los 3 sectores.
Sin embargo, se insiste en que el Perú debe seguir produciendo, especializándose según sus ventajas comparativas. Entonces, lo que se declara, ¿no es cierto?, no se plasma en objetivos para alcanzarlo. Nosotros hemos puesto en algún documento que en muchos casos tiene buenos objetivos, pero malos instrumentos, porque no, o sea, haciendo más de lo mismo no vamos a cambiar la situación en la que estamos actualmente. Entonces, allí hay un problema central, porque están pensando en minería, como ha hecho Yankee también, o sea, en las industrias extractivas, eso es lo que predomina, ¿no? Se habla de agroindustria, o sea, la agroindustria es, digamos, la diversificación que se habría generado, pero se piensa que esos mecanismos del mercado en algún momento van a llevar a la diversificación, más o menos de manera automática. Ya han pasado 25 años, ¿cuántos años más tenemos que esperar a ver si de repente liga esa diversificación? No se plantea una política comercial o industrial explícitas, manteniendo una economía abierta, manteniendo o usando los instrumentos que la Organización Mundial de Comercio permite. Hay ausencias significativas, como el caso de la agricultura familiar que fue mencionado, los 80% de la canasta de consumo provista por esa agricultura familiar, no hay un planteamiento explícito para qué hacer con eso. Tenemos una ley que no se reglamenta y no se impulsa, se está pensando más en el tema de la agroindustria. Las pymes se mencionan, se habla algo de los fondos, pero no hay una política de impulso como, no hablemos de países muy radicales, como los que se aplican, por ejemplo, en Chile o como los que se aplican en Colombia, en la promoción de las empresas, en los temas de servicios, en la asistencia, en la capacitación, en innovación, en ciencia y tecnología. Estamos en ese rubro por debajo la inversión por habitante de Ecuador, por debajo de Bolivia. Entonces, cuando se mencionan las posibilidades de avanzar en estas políticas y aparecen objetivos que son positivos, lamentablemente son aspectos que quedan dislocados, que no se entroncan, digamos, con un planteamiento que, por ejemplo, se ligue con el tema de ordenamiento territorial también, que fue mencionado. O sea, no hay el tema del ordenamiento territorial, no tenemos una ley de ordenamiento territorial en el país para decir qué se puede hacer en estas regiones, cuál es el peso, cuál es la gobernanza, cuáles son las atribuciones y cuáles son los recursos que se deben tener. Se habla después de que, no, va a haber ahora planes de competitividad y productividad regionales, ¿no? Pero no se trabaja en términos de una modificación efectiva. Es decir, entonces insisto, nos parece que continúa, ¿no es cierto?, en el plano laboral, por lo que ha sido señalado, con recortes o con prorrateos o con flexibilizaciones, buscando de esa manera reducir costos, como si eso va a llevar a una mayor competitividad en un mundo del cambio tecnológico, del conocimiento, etcétera. Eso es imposible, ese camino no es el que se va a dar. En los temas ambientales, lo que se plantea para el sector privado son alcanzar indicadores voluntariamente, los ISOs, ¿no? Pero lo que está a la base de esa conflictividad social que ha sido señalada, el rol central, rector que debe tener el Estado para el manejo del agua, para exigir el cumplimiento de estándares internacionales en el plano ambiental, eso no se da porque se ha venido desmantelando las funciones o atribuciones del MINAM y se ha venido flexibilizando esos estándares para promover una mayor inversión. O sea, el rollo, el argumento ¿cuál es? Como hay crisis y como ha caído un poco la coyuntura internacional, los precios, etcétera, lo que tenemos que hacer es promover la inversión y la inversión privada.
Entonces, estas medidas van a promover la inversión privada, ¿cierto? Flexibilicemos más el mercado laboral, flexibilicemos más los estándares ambientales. En la infraestructura deben estar la inversión privada, es el objetivo número 1, con más asociaciones público-privadas, ¿no? Ese es el argumento, que en 66% está efectivamente en el plan de infraestructura y concentrados principalmente en Lima, cuando en estas asociaciones lo que hay, cuando no funcionan, es que el Estado entra de garantía. Entonces debe sincerarse y ponerse en la contabilidad del gobierno fiscal con los riesgos que eso implica. Algunas experiencias que han funcionado en el tema de infraestructura, pero se quiere generalizar hacia educación, hacia salud, donde se ha mostrado que no ha funcionado a nivel internacional. Entonces, es una privatización, o completar ese proceso, se da con otras leyes, ¿no? Está el tema que han denunciado los sindicatos de Sedapal con el problema del agua, de quitar las atribuciones o funciones de lo que queda de Petroperú o de las empresas públicas. O sea, sale estas políticas, estas leyes con ese otro paquete, simultáneamente, ¿cierto? Entonces, es una ofensiva muy fuerte que se está planteando y que lamentablemente algunas cuestiones que son positivas, en el documento se señalan aspectos positivos y críticos de cada una de las medidas, se pierden en el camino, porque el eje, la orientación central, esa profundización del modelo que no ha resuelto ni el problema de la productividad, ni el problema de la diversificación productiva, ni el problema de los empleos, ni el problema de los ingresos sostenibles en el país. Y nos parece que ese es el debate de fondo que debe darse y que debe plantearse en el país. Y que lamentablemente lo que estamos viendo es que se está tratando de aplicar al caballazo en estos meses con una prisa. Ya han sacado, dicen, ¿puede usted seguir en tiempo real la implementación del plan? Dice el MEF, y ya puedes entrar a la página web y hacer el seguimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, y se ha dicho incluso, en este año, si es que se adelantan las elecciones, vamos a tener el apoyo del presidente del Congreso, que es un convencido de estas políticas y de la bondad del modelo. Entonces, ahí no hay diferencias entre la mayoría del Congreso y el MEF y lo que es el gobierno. Ahí no hay diferencias. O sea, en la profundización o en la aplicación de estas medidas están de acuerdo. Y lo que a mí me parece antidemocrático es que estén tratando de sacarlas en este año cuando lo que debiera ser es parte del debate nacional. Si va a haber elecciones, que la población decida si lo que se quiere es seguir por este camino y la profundización del modelo económico o buscar otra alternativa de diversificación productiva, innovación, ciencia, tecnología, en el contexto de una economía abierta, pero con otros instrumentos, con otros actores, con las pymes, con la agricultura familiar, con ordenamiento territorial. Y eso debería ser parte del debate y creo que ojalá podamos, los actores sociales, porque nosotros somos aves de paso, pero los sindicatos, a pesar de todas las debilidades y todo, eso es lo que debería estarse buscando, más allá de la agenda electoral, creo yo, todas las fuerzas posibles, buscar, plantear ese eje de debate y de discusión y tratar de revertir una implementación al caballazo de la PREP. Muchas gracias.